Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Eh, Nuevamente, pues nos encontramos hoy 18 de abril de 2023. En este caso, pues digamos con relación a la tarea número 1, aplicación de teoría de conjuntos. Es así entonces, mis estimados estudiantes, que les voy a pedir muy amablemente que estemos prestos a las diferentes orientaciones que se van a llevar a cabo. Por favor, les pido muy amablemente que si se llega de pronto o me llego a quedar sin internet como la vez pasada, que ojalá esta vez no sea así, pues ustedes me avisen en la menor brevedad posible. Ya tienen mi número, por favor, el que tenga mi número me puede llamar y decirme, profe, se quedó sin internet, porque cuando yo comparto pantalla, pues digamos, no se ve. Entonces, digamos, es importante que de alguna manera ustedes puedan decirme y avisarme. Eh, por favor, me confirman si me están escuchando, les agradezco. A Sí, ver, señor. ok, listo, vale, muchas gracias. Sí, porque es que Ludic me dice allí que no se escucha nada. En este caso, yo creo que es problema más de conexión tuya, entonces, por favor, tratar de, a lo sumo, de buscar conectarse en una red un poco más estable. Vale. Ok, entonces, nos vamos acá a compartirles pantalla, decimos estudiantes, y nos vamos acá nuevamente al entorno, ¿cierto? Esta tarea, pues, es de vital importancia, precisamente porque si nos vamos a ella, vamos a encontrar que es una tarea que tiene un ponderado de 150 puntos. Creo que es una de las tareas que mayor ponderados tiene, ¿cierto? Y precisamente porque además tiene algo relacionado con la SISU, que es el Servicio Social Unadista. Entonces es importante que ustedes de alguna manera puedan... a ver, un momento, por favor. A ver, espera un momento acá, ya fue la cámara. Espera un momento, por favor. Vale, disculpen muchachos. Entonces, les venía comentando que me regalan un momento acá, yo les comparto pantalla. Y ahorita finalizando, yo les doy la oportunidad para que pregunten y demás. Mientras tanto, vamos a ubicarnos acá. Y pues esta es una tarea que, pues como le digo, hace parte del servicio social una vista, es decir, tiene transversalmente ese componente y es básicamente que es ese componente humano que tienen todas las carreras relacionadas a la Universidad de la UNAD.
y pues desde luego es de vital importancia que tengamos en cuenta eso porque vamos a tener que hacer una recolección de datos al finalizar la tarea para poder hacer con ello el último punto. ¿Listo? Y que tenemos que hacer un video, ¿cierto? En este caso del cuarto ejercicio, pues haciendo como la sustentación de la realización del mismo. Comenzó el 15 de abril y termina el 28 de mayo, entonces aún tienen 40 días. Yo siempre les digo a ustedes, mis estimados estudiantes, y es que no hay que esperar a la última hora, ¿no? Porque, pues, digamos, a veces sucede que esperamos a la última hora y, pues, digamos, no terminamos entregando la tarea y eso, pues, de alguna manera genera una pérdida bastante grande porque son 150 puntos de los posibles 375 puntos iniciales, que es el momento intermedio inicial, porque el momento final son 125 puntos. Vale. ¿Dónde ustedes van a encontrar, digamos, pues el foro? El foro lo van a encontrar en el foro de la tarea 1, unidad tarea 1, aplicación de teoría de conjuntos. Por favor, en ese foro yo ya les puse a ustedes, a la gran mayoría, dos mensajes. Primero, con la información inicial sobre el curso, ¿cierto? Algunos elementos que deben tener en cuenta, ¿cierto? Aquí están, digamos, la orientación, sobre todo tener en cuenta las indicaciones de la rúbrica, ¿cierto? Y esencial, y quiero hacer mucho énfasis en este, es que es importante que ustedes entren al foro y pongan allí la letra que van a trabajar. Es decir, son 4 ejercicios, ¿cierto? Y cada ejercicio, pues digamos, tiene de la letra a la E. Entonces, si usted escoge la letra A, tienes que hacer la letra, el ejercicio, del ejercicio 1, la letra A, del ejercicio 2, la letra A, del ejercicio 3, la letra A, del ejercicio 4, la letra A. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, porque posiblemente, pues allí va a asistir que si no ponen la letra en el foro, entonces otro compañero va a elegir la misma letra suya y cuando vayan a entregar el trabajo, entonces se le va a dar el privilegio, pues a aquella persona que desde luego haya entregado el trabajo y que por supuesto haya puesto la letra en el foro y se le da el privilegio a ese. Entonces, al otro estudiante, pues se le va a, de alguna manera, derogar el trabajo y pues tendría que volver a hacer con la otra letra si se le da la oportunidad para que lo entregue. Entonces, tendría que hacer doble trabajo. Y estas son, digamos, las orientaciones allí. Acá hay un banner donde encuentra, digamos, las orientaciones que básicamente están aquí mismo, ¿cierto? Y por aquí, pues, digamos, yo he puesto, por ejemplo, los anexos y la guía, que es importante. Adicional a eso, por cada punto hay un video, es decir, ustedes lo único que tienen que hacer acá es seguir cada uno. Por ejemplo, acá está el video del ejercicio 1, el video del ejercicio 2, el video del ejercicio 3, el video del ejercicio 4, ¿cierto? Y pues digamos que allí está toda la información, está cómo se desarrolla, cómo se crea un drive para ustedes poder hacer la recolección de la información. Y adicional a eso, pues mira que yo adicional a todos los estudiantes les he compartido, pues acá casi 8 videos para que ustedes puedan orientarse de manera significativa su proceso en cada una de las realizaciones de esos puntos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso porque, pues digamos, es allí el éxito de poder entregar esa tarea a tiempo. Digamos que así a grosso modo es lo que se ha presentado. Yo necesito que en la medida de las posibilidades y en la menor brevedad posible, ustedes pongan en el foro la letra que van a trabajar para con ello entonces ya estar pendientes. Precisamente porque ya, digamos, a la fecha de hoy solamente 9 personas han puesto la letra. Entonces me preocupa porque eso quiere decir que no todos están pendientes del proceso y que están dejando para última hora esa situación o ese ítem evaluativo que es de importancia. Por ejemplo, por cada punto ustedes pueden hacer su avance. ¿Cómo pueden hacer su avance? Entonces vienen acá y le dicen responder, ¿cierto? Le dicen responder acá, acá responder. Y en ese responder, pues les va a salir esta interfaz, digamos, ítem donde ustedes van a poder escribir, pero le van a dar en avanzada.
En avanzada, luego, entonces, esta es la interfaz avanzada donde ustedes van a poder escribir con mayor tranquilidad. Y acá, pues, digamos, van a tener más opciones de poner negrilla, bueno, tipos de letra y demás. Pero además de eso, van a poder adjuntar los avances. Por mí, de manera particular, no hay problema en el que si ustedes tienen los 3 ejercicios o 4 ejercicios realizados, me los envíen en un solo archivo, yo los reviso. Pero si quieren enviarlos por separado, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo importante es que los aportes, o sea, si una persona envía un documento con los 3 aportes, quiere decir los 3, 4 aportes, yo no es que vaya a decir que solamente hizo un solo aporte. Ahí ya estoy considerando que está haciendo los 3, 4 aportes mínimos que tiene que hacer en el foro para poder hacer el inventado. Además de eso, la importancia de que faltando 3 días ya no se realimentan los trabajos. Entonces, digamos que, pues, si no ha enviado a tiempo, pues seguramente no va a tener su realimentación pertinente. Eso es en cuanto a esa situación. Yo acostumbro a decirle a mis estudiantes que si ven la necesidad de enviarme al correo institucional, ¿cuál es mi correo institucional? Este que está acá, yo lo he puesto de manifiesto por acá, ernesto.araújo@unat.edu.com, los avances, pero, escuchen bien, pero cuando les haga la realimentación, lo suben al foro y dicen, ese trabajo ya fue realimentado por el tutor Ernesto Araujo y listo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no puedo hacer doble proceso. O sea, como que voy a revisarles en el correo cuando me envían, pero también cuando me envían al foro quieren que le revise nuevamente. Entonces, digamos, no se puede hacer doble. O lo sube al foro o me lo envía al correo y luego lo sube al foro como ya realimentado. Entonces, es importante que tengamos claridad frente a ello. Bueno, digamos que eso es así, de manera muy superficial. Lo que ustedes tienen que hacer es importante que tengamos en cuenta cada uno de esos criterios, leamos con máxima claridad esto y le pongamos una lupa a todo lo que hacemos, porque pues digamos que de alguna manera el éxito de esta tarea es que sigamos los parámetros que están allí expuestos. Bueno, entonces nos vamos ahora sí a lo que tiene que ver con el CIPAS. Yo les voy acá a partir, espera un momento. Pero eso no me deja escribir. Casi. Ok. Vale, entonces, CIPAS, bueno, esta es unidad, me equivoqué acá, es unidad 1. Listo. Unidad 1. Unidad 1 y aplicación de teoría de conjuntos, tutor Ernesto Araujo y director Daniel Steven Morán Pizarro, que ese es el director del curso. ¿Listo? Vale, les decía entonces que, pues digamos, allí pone de manifiesto el tiempo que hay para la entrega de la tarea, ¿cierto? Y que hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, entonces comenzamos con la teoría de conjuntos. ¿Qué es la teoría de conjuntos? ¿Cierto? Normalmente uno cuando está en el colegio, pues comienza a ver esa teoría de conjuntos desde los grados inferiores, desde grado quinto, grado sexto, incluso. Y vuelve a retomar por allá en el grado 11 en la construcción de los números y entonces comienza a mirar que la teoría de conjunto, pues en sí, se puede entender como una colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto se llaman miembros o elementos de un conjunto. Entonces miramos aquí, por ejemplo, que tenemos el conjunto P, que es X tal que X, es un profesional. Entonces tenemos la característica general que comprende, ¿cierto? Este conjunto es que todas esas personas que están allí son profesionales. O por ejemplo el conjunto M, que es X tal que X es una marca de auto japonés. Entonces Toyota, Suzuki, Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi. Entonces, digamos, ¿cuál es la característica que comprende de alguna manera ese conjunto? Eh, que son marcas de carros japonesas. Entonces, digamos, esa es la característica general, ¿sí? No podemos mezclar, por ejemplo,
animales con cosas. O no podemos mezclar nombres de personas con frutas. Entonces, debe cumplir de alguna manera con ese criterio general de, pues, relacionado a qué, a esa característica fundamental de esos elementos o miembros de ese conjunto. La notación de los conjuntos, pues normalmente siempre, regularmente uno encuentra en los libros de textos como las llaves, ¿cierto? El conjunto se escribe entre llaves y se le nota mediante letras mayúsculas. ¿Por qué es importante esto? Es importante tener claridad que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas precisamente porque cuando lleguemos a la tarea número 3, donde vamos a hablar sobre leyes de inferencia o proposiciones, dichas proposiciones tienen bastante relación con la teoría del conjunto, no obstante, estas se representan con letras minúsculas. Entonces, digamos, para llegar a un convenio, ¿cierto? En matemáticas es importante llegar a convenios y entonces los conjuntos, pues se deben denotar con letras mayúsculas. Y sus elementos, escuchen bien, y sus elementos, pues deben denotarse con letras minúsculas. Por favor, me confirman si me están escuchando. ¿Alguno me puede decir sí? Estoy escuchando, por favor. Sí, señor. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, por Señor. ejemplo, nos damos cuenta aquí. El conjunto A, X tal que X es la letra del alfabeto. Aunque, digamos, esta es una manera de representar, pues, dicho conjunto, ¿no? Pues X tal que X es una letra del alfabeto. Ahorita vamos a ver cómo se llama esta determinación de conjuntos. Ahora, el conjunto L es los elementos A, B, C, 3 puntos suspensivos, X, Y, Z. Si nos damos cuenta, pues prácticamente ese conjunto vendría siendo el mismo conjunto A, ¿cierto? Entonces podemos decir que el conjunto L es igual al conjunto A. ¿Por qué? Porque pues si estamos hablando de las letras del alfabeto, pues todas las letras del alfabeto son las que se encuentran aquí enmarcadas, solo que no las vamos a escribir todas porque acá tenemos puntos suspensivos y quiere decir que entonces son todas las letras que van ahí a partir de la C en adelante y terminando en X, Y y Z. También otra manera de representar es por medio de los diagramas circulares o diagramas de Venn. Con mayor naturalidad uno encuentra en la teoría de conjuntos también que dichas representaciones se llevan a estas. Porque de alguna manera muchas veces para algunos estudiantes o para algunas personas que estudian la parte de los constructos teóricos relacionados a la teoría de conjuntos, pues se les hace un poco más fácil entender dicha teoría a partir de la representación de diagramas de Venn. Es allí entonces la importancia de conocer que no solamente se pueden representar entre llaves, sino que también se pueden representar por medio de diagramas de Venn. Además de eso, uno puede relacionar, ¿cierto? Relacionar. ¿Relacionar qué cosas? Pues uno puede relacionar los elementos con los conjuntos. Entre eso, entonces, resulta de que hay dos maneras de relacionar en teoría de conjuntos. La primera es la relación de pertenencia. Y quiero hacer mucho énfasis aquí. Porque la relación de pertenencia solamente se da entre conjunto y elemento. ¿Sí? La relación de pertenencia se da única y exclusivamente entre conjunto y elemento. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá, X pertenece a A. Nos damos cuenta que X está entre el conjunto A. Y acá X está por fuera del conjunto A, lo que quiere decir que no pertenece al conjunto A, ¿cierto? Entonces, esta es una relación, ¿cierto? Relación de pertenencia, ¿cierto? Y ustedes me van a decir ahorita, profe, y bueno, ¿y qué otra relación entonces existe? Pues existe
la relación de contenencia. Y la relación de contenencia, ¿cierto? En este caso, esa relación de contenencia se da entre conjuntos. O sea, la relación de pertenencia se da entre conjuntos y elementos y la relación de contenencia, ¿cierto? Se da entre conjunto y conjunto. O sea, yo puedo decir que A está contenido en B, ¿cierto? Es decir, como está estipulado aquí en esta imagen. Si nos damos cuenta, el conjunto B es el que está más grande y el conjunto A es el que está por dentro del conjunto B. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto A está contenido dentro del conjunto B, ¿cierto? O sea, es decir, los elementos del conjunto A, ¿cierto? Los elementos del conjunto A, en este caso sería A, ¿cierto? B, ¿cierto? C, E y D están dentro del conjunto B, pero el conjunto B, ¿qué elementos tiene? Pues tiene los mismos elementos, A, C, E y D, ¿cierto? Entonces, miren que si nos damos cuenta acá, mis estimados estudiantes, pues el conjunto A y el conjunto B, entonces A y B son exactamente iguales. Por eso entonces decimos que para que exista una igualdad entre conjuntos, pues A tiene que estar contenido en B y B tiene que estar contenido en A. Y por lo tanto, esto me llevaría a decir que B es igual a A. ¿Listo? Entonces, es importante tener claridad sobre ello precisamente porque esto nos lleva a entender que existen esas dos tipologías de relaciones en teoría de conjuntos. Como les decía inicialmente, la primera es la relación en cuanto a la relación de pertenencia que se da entre elemento y conjunto y la relación de contenencia que se da entre conjunto y conjunto. También tenemos que hacer claridad sobre los conjuntos completamente diferentes o disyuntos. Cuando uno habla de conjuntos diferentes, está haciendo referencia a los conjuntos que tienen elementos totalmente diferentes. Por ejemplo, el conjunto A. Si nos damos cuenta, el conjunto A, en este caso, tiene 8 y 6, ¿cierto? En este caso, pues estos son los elementos del conjunto A. Y B, el conjunto B, tiene los elementos, en este caso, si nos damos cuenta, 1, 3 y 5. Esto nos hace precisar, ¿cierto? Que los elementos de A no pertenecen al conjunto B y que los elementos de B no pertenecen al conjunto A. Entonces, podríamos decir que como estamos hablando de dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de la relación de contenencia y entonces decir que el conjunto A no está contenido en el conjunto B. O que el conjunto B no está contenido acá. Vamos a borrar nuevamente acá para dejar bien escrito esto, ¿cierto? Que el conjunto B no está contenido en el conjunto A. Y con esta premisa, entonces podríamos decir que los conjuntos son disyuntos o diferentes, porque no tienen elementos en común. Entonces, mire que ya hemos visto que los conjuntos de alguna manera se pueden relacionar desde el punto de vista de la pertenencia o desde el punto de vista de contenencia. Pero también podemos determinar los conjuntos. ¿Y cómo se pueden determinar los conjuntos? Los conjuntos tienen dos formas de determinar. La primera manera de poder usted determinar un conjunto, ¿cierto? La primera manera de poder determinar un conjunto es por extensión. ¿Y qué me dice por extensión? Dice, un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de sus elementos, ¿cierto? Cada uno de sus elementos. Y nos damos cuenta entonces acá que el conjunto A
pues es un conjunto que tiene los números pares, mire, 2, 4, 6, 8, y tiene puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto infinito de números pares, ¿cierto? Cada vez que tengamos puntos suspensivos quiere decir que sigue hasta el infinito, ¿listo? Ahora, el conjunto B. El conjunto B tiene el set del 0 al 9. Entonces yo podría decir que estos son los elementos o los dígitos de los números naturales. ¿Por qué? Pues que los dígitos de los números naturales son del 0 al 9 y con el número del 0 al 9 yo puedo hacer cualquier cantidad de números, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, acá tengo el C, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 17, el 19. ¿Qué quiere decir? Que estos son los números primos, ¿cierto? Los números primos. Y entonces, ¿ustedes recuerdan cuál es la característica de un número primo? La característica de un número primo es aquel número que es divisible, ¿cierto? ¿Cierto? Por el y el 1. Solamente es divisible por el mismo y por el 1. Entonces, por ejemplo, el 1 es divisible por él y por el mismo. El 3 también, el 5 también, el 7. Entonces, estos números se le da la connotación, ¿cierto? Dentro de la teoría de los números como los números primos. Y el conjunto de, pues está la A, la E, la I, la O y la U. Pues esas son las vocales, ¿cierto? Entonces, mire que acá estamos nombrando los elementos uno a uno. Pero también podemos nosotros determinar un conjunto por comprensión. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos nosotros para determinar esos elementos o un conjunto por comprensión? Entonces me dice allí la definición. Dice, un conjunto está determinado por comprensión cuando se nombra una propiedad, ¿cierto? Una regla, una característica común a los elementos del conjunto. Entonces mire qué es lo que dice acá. El conjunto C dice X tal que X es un número, es un número par menores que 10. A ver, un número par menores que 10. ¿Y cuáles son los números pares menores que 10? Entonces, esto que está acá, yo lo voy a llevar por extensión. Entonces, vamos a escribir C, ¿cierto? ¿Y cuáles son los números pares menores que 10? Entonces, 2, ¿cierto? 4, 6, 8 y ya. El 10 no entraría porque es menor que. Y cuando es menor que, quiere decir que el 10 no entra. Si fuera, por ejemplo, menor e igual, quiere decir que el 10 entraría. Ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo más claro sobre ello. O por ejemplo, X tal que X es una letra del abecedario. Ah, bueno, entonces, si lo llevamos por extensión, básicamente estaríamos mirando el ejercicio que, bueno, que habíamos puesto por acá, que era este, ¿cierto? Mire que por acá tenemos, de hecho, aquí está por, ¿cierto? Comprensión y acá está por qué? Por extensión. Entonces, para que lo recordemos un poco frente a ello. Y la otra es X tal que X, el conjunto B. X tal que X es un color de la bandera de Colombia. Entonces, ¿cuáles son los colores de la bandera de Colombia? Entonces, B, ¿cierto? Y si lo ponemos por extensión es amarillo, ¿cierto? Azul y ¿qué? Y rojo. Entonces, mire que aquí ya lo estamos, digamos, de alguna manera determinando por extensión porque los estamos nombrando uno a uno. ¿Listo? Uno a uno. Y por comprensión, pues básicamente es una generalidad. Entonces, otra forma puede ser por el lenguaje formal. Pues como yo les decía aquí, ¿no? Un conjunto se puede escribir como C, X tal que X es un día de la semana. Si el X es un conjunto formado por los elementos X tal que X es un día de la semana. Entonces, por ejemplo, como está aquí, por extensión sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y si lo quiero hacer por comprensión, entonces X tal que X es un día de la semana o C, días de la semana, ¿cierto? Entonces, digamos, acá está por extensión y acá está por comprensión. ¿Listo? Hasta ahí, estimados estudiantes, ¿ha quedado alguna duda al respecto? Muchachos. No, señor. Vale, muchas gracias. Le agradezco que si hay alguna duda en particular,
Cuando pregunte, por favor, haga su intervención. Vale. Ahora, ¿cómo se clasifican los conjuntos en este caso? Pues estaríamos hablando, yo voy a hacer un poco sucinto aquí para no entrar en detalle como tal y no volver tedioso este tema, pero los conjuntos finitos, en pocas palabras, son aquellos que se pueden contar, ¿cierto? Son aquellos que de alguna manera se pueden contar. Los conjuntos finitos, ¿cierto? Los conjuntos finitos. Los conjuntos infinitos son aquellos que son incontables. Por ejemplo, a ver, el conjunto de los números naturales. Los números naturales, ¿cierto? Los números naturales son todos los números positivos. Hay algunos teóricos que incluyen el 0, 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos hasta el infinito. Esos son los números naturales, ¿cierto? Aunque hay unos que dicen que el 0 es un número entero. Entonces no entraría dentro de esos números. Sin embargo, pues los números enteros, que son estos, pues serían los números que van desde menos infinito, o sea, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y puntos suspensivos hasta el infinito, desde todos los menos infinitos hasta infinitos. Y pues también es un conjunto infinito. Entonces, esos son los, digamos, la tipología de conjuntos infinitos. Los conjuntos infinitos son aquellos que no tienen o no tienen la manera de poder contarlos, ¿cierto? Acá dice X está que X es una estrella del universo, pues infinita. Digamos, las estrellas son infinitas, entonces, digamos, no las puede determinar. El conjunto vacío, pues en este caso, el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene, ¿cierto?, elementos. Y su representación se puede hacer por medio de este o de unas llaves sin ningún elemento dentro, ¿sí? Y su representación como diagrama de Venn, pues básicamente, pues no va a tener nada, ¿cierto? Entonces su representación es A, conjunto vacío. Cuando estamos hablando del conjunto unitario, ¿cierto? El conjunto unitario, en este caso el conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento, ¿cierto? O sea, que está constituido por un solo elemento. Entonces, por ejemplo, el conjunto P, el elemento del conjunto P es 1. O el conjunto, el elemento del conjunto B es 0. Entonces solamente tiene, vamos a escribir, solo tiene un solo elemento que lo constituye, ¿cierto? Tiene un solo elemento que lo constituye. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos ya que sabemos cómo determinarlo, por comprensión o por extensión. A ver, A, un elemento por extensión. O por comprensión, pongámoslo. Entonces, X tal que X es presidente de Colombia. ¿Cierto? Y por extensión, ¿cómo sería? ¿Quién me dice por extensión cuál sería? Gustavo Petro. Eso. Entonces, pues básicamente, por extensión estamos hablando de que existe un solo presidente en Colombia, por comprensión, y por extensión, pues sería ¿qué? Gustavo Petro. Es decir, que a lo que voy es que en este caso, así usted lo determine por comprensión, ¿cierto? O por extensión, me va a dar exactamente lo mismo, ¿cierto? Es una manera de poder determinar dicho conjunto. Bien. Ahora, algo importante, mis estimados estudiantes, es cuando se habla del conjunto universal. El conjunto universal tiene unas particularidades muy interesantes. Y es que el conjunto universal es el quien me marca todo, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando del conjunto universal de los naturales, pues son todos los números positivos, ¿cierto? Todos los números, ¿qué? Positivos. Y si estoy hablando de los números enteros, pues son todos los números negativos y positivos, ¿cierto?
negativos y positivos. Y si estoy hablando de todos los números reales, entonces, en ese caso, estaría hablando de toda la constitución de los números naturales, enteros, racionales, irracionales, ¿sí? Y todo ese conjunto es el conjunto macro, el que tiene la característica mayor, ¿sí? El que tiene esa característica y que marca los demás subconjuntos, ¿sí? ¿Por qué? Y aquí voy con eso. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los naturales. Este es el conjunto de los naturales. Por acá más grandecito hay un conjunto más grande que es el conjunto de los enteros. Y por acá hay otro conjunto un poco más grande que es el conjunto de los números racionales. Por acá hay un conjunto que se llama los números irracionales, pero que en su conjunto, todos estos conjuntos que están acá, me constituye un conjunto más grande que son los conjuntos de los números, ¿qué? Reales, ¿sí? O sea que, ¿cuál es el conjunto universal de todos sus subconjuntos? ¿El conjunto qué? ¿De los números qué? De los números reales. Exacto. Porque es quien me enmarca todos esos conjuntos. Entonces, el conjunto universal es aquel que de alguna manera me contiene todos los otros subconjuntos. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, así como para hacer un recorderis de lo que hemos visto. Hemos visto lo que es la definición de conjunto. Sabemos entonces que se puede representar por medio de llaves o diagramas de Venn. Pero además de eso, también sabemos que se pueden determinar por extensión o por comprensión. Y fuera de eso, hemos comprendido también que los conjuntos tienen una tipología, que es conjuntos unitarios, conjuntos finitos, conjuntos vacíos, conjuntos infinitos y el conjunto universal, ¿cierto? Entonces, ya con eso tenemos bastantes elementos para poder de alguna manera comprender de manera clara gran parte de la teoría de conjuntos. No obstante, ¿sí? Es importante saber que dentro de la teoría de conjuntos hay un concepto que se llama cardinalidad y lo vamos a utilizar. Básicamente, la cardinalidad de un conjunto es la sumatoria de los elementos que constituyen un conjunto. Entonces, si nos damos cuenta, el conjunto A, ¿cierto? Pues tenemos aquí que tiene unos elementos y sus elementos son letras, ¿cierto? Esos elementos, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la cardinalidad del conjunto A son 6 elementos. O sea, es lo que lo constituye, ¿cierto? Ahora, si tenemos el conjunto B, 3, 2, 7, 11, 5, 13, 17. Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es la cardinalidad de B? 7 elementos. Ahora, el conjunto C. El conjunto C tiene 1, 2, 3, 4 elementos. O sea, la cardinalidad de esos conjuntos del conjunto C es 4 elementos. ¿Qué particularidad? Y les hago una pregunta acá. ¿Qué tipología de conjunto son esos conjuntos que he acabado de poner de manifiesto allí? ¿Quién me dice? ¿Son conjuntos finitos? ¿Conjuntos infinitos? ¿Conjuntos unitarios? ¿Conjuntos vacíos? ¿Qué tipología es? Finitos. Finitos. Conjuntos finitos. Muy bien. Pero, ¿qué sucedería? Le diría yo a ustedes, ¿qué sucedería? ¿O cuál sería la cardinalidad de el conjunto de los números naturales? Profe, disculpe, lo interrumpo, tengo una pregunta. Ahí dice que se expresan, para el primer ejemplo que nos explicó de conjuntos finitos, dice que se expresa con A o N, que lo expresemos con alguna de esas dos, no hay problema, ¿sí? Exacto, sí. Digamos como car o n cardinal. Digamos que muchas veces, como es que, por ejemplo, tú puedes poner
o le puedes poner como, a ver, que a este conjunto le pones la letra N mayúscula, ¿cierto? Entonces, si tú pones N cardinalidad de N, como que no se mira bien. Entonces, por convenio se le pone N cardinalidad del conjunto N mayúscula. ¿Listo? O se utiliza cardinalidad de A. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Entonces, a ver, para el conjunto de los números naturales, ¿cuál sería su cardinalidad? ¿Quién me dice? ¿Qué tipología de conjuntos son los números naturales? Infinita. Ah, ok, infinito. Y por lo tanto, su cardinalidad, ¿cuál sería? O sea, la cardinalidad del conjunto de los números naturales, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? ¿Profe, es con puntos suspensivos o no? Tranquilos, no hay problema. Acá estamos para participar. Pues digamos que la cardinalidad sería infinito. ¿Vale? Infinito. O sea, la cardinalidad de los naturales o la cardinalidad de los enteros o la cardinalidad de los reales son ¿qué? Infinitos. ¿Listo? Porque no se pueden cuantificar. ¿Ok? Cuantificar. Por ejemplo, es que no quiero adelantarme acá todavía con este ejemplo porque no hemos visto las operaciones. Entonces, vamos a dejarlo para luego socializarlo. Resulta que así como en la aritmética, así como en el álgebra, la teoría de conjuntos también tiene sus operaciones. Solo que aquí se le da una connotación un poco diferente. Pero básicamente hablamos de la unión, hablamos de la intersección, hablamos de la diferencia simétrica y del complemento, ¿cierto? Cada una de estas operaciones vamos a definirlas aquí más adelante. Entonces, a ver. Vamos a ver. La unión, ¿cierto? La unión. ¿Qué me dice la unión? Si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre A y B cuando el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o los elementos que pertenecen a ¿quién? A B. De manera formal se puede escribir como esto que está acá. A unión B son todos los X tal que X pertenecen a A o, pilas con esto, el conector O me implica decir que es una unión o que en su defecto es una suma. Entonces yo estoy sumando los elementos de A y los elementos de B. En otras palabras, o en palabras ya un poco más coloquiales, prácticamente hablar de la unión es considerar todos los elementos que pertenecen a A, ¿cierto? Como pertenecen a A o como los elementos que pertenecen a B. Comunes o no comunes, ¿cierto? Entonces miren este ejemplo acá, pues. El conjunto universal. X, tal que X es un estudiante del pensamiento lógico, ¿cierto? Del curso. Y A, el conjunto A, que es un subconjunto del conjunto universal, es Ana, Pedro, Jaime, Juan, Pablo. Y el conjunto B es Pedro, Daniela, José y Fernando. Si yo hago la A unión B, si nos damos cuenta, mis estimados estudiantes, yo acá tengo a Pedro y acá también tengo a Pedro, ¿cierto? Y es el único elemento que se me repite. Entonces, yo no voy a poner doblemente a Pedro, lo voy a poner una sola vez, porque es común en los dos subconjuntos. Entonces, ¿qué voy a poner? A Ana, a Pedro, a Jaime, a Juan, a Pablo, Daniela, José y Fernando, porque no podría poner como Ana, Pedro, Pedro si es la misma persona. O sea que Pedro está tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Y por lo tanto, ese es un elemento en común
entre los subconjuntos que están allí. ¿Listo? Ahora, las propiedades de la unión. Si yo tengo A unión A, me va a dar A. Si yo tengo A unión B, igual a B unión A, es la propiedad conmutativa, ¿no? Nosotros la conocemos en la suma. Si yo tengo A unión conjunto vacío, me va a dar, pues A, porque es como sumar los elementos de A con los elementos de un conjunto vacío. A unión conjunto universal me da conjunto universal. Y así en su efecto, estas propiedades que están acá son importantes que ustedes las tengan a la mano, precisamente porque posiblemente las vayamos a utilizar cuando estemos haciendo los ejercicios. ¿Listo? Ahora, cuando estamos hablando de la intersección, vamos a ver, cuando estamos hablando de la intersección, pues, se define la intersección entre dos conjuntos A y B como el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. De una manera formal, A intersección B son todos los X tal que X pertenecen a A y X pertenecen a B. ¿Cuál era el conector de la operación O? ¿Quién me dice? Que les hice harto énfasis. La B. La V. La V, pero que me representa ¿qué? O, ¿cierto? La O. O me implica unión. Pero aquí, este que está aquí, ponen cuidado. La O, esto es O. Y este que está así, ¿es qué? I. ¿Listo? Para que no se nos vaya a olvidar. Entonces, cuando yo tengo X tal que X que pertenece a A y X que pertenece a B, pues básicamente en un lenguaje coloquial sería como decir todos los elementos comunes, única y exclusivamente comunes entre los conjuntos. Si nos fijamos entre los subconjuntos del conjunto universal, ¿no? Porque acá debe haber un conjunto universal que pues son los estudiantes del curso de pensamiento lógico, ¿no? Pero, ¿cuál es el elemento en común entre A y B? ¿Cuál es el elemento común entre A y B? Única y exclusivamente Pedro. común. Pedro. ¿Y a dónde va ese elemento? Acá. ¿Cierto? Pedro. ¿Cierto? Porque aquí va Ana, ¿cierto? Va Jaime, va Juan, va Pablo. Y acá en el conjunto B, ¿quién va? Daniela, ¿cierto? ¿Quién más? Fernando. José y Fernando. Y solamente acá en la mitad está Pedro, porque Pedro pertenece tanto a A como a B. Y por eso sombreamos entonces allí la intersección entre los dos conjuntos. Estas son las propiedades algo similares a las de la unión. Entonces, A intersección A, pues me da A. Esta es la ley conmutativa, ¿sí? Aquí sí, si yo tengo A intersección conjunto vacío, pues si no hay elementos en común, por si el conjunto vacío no tiene elementos, pues no van a haber elementos en común entre A, pues entonces va a ser el conjunto vacío, ¿no? Y así sucesivamente cada una de estas reglas que van a ser indispensables que ustedes las tengan a la mano. O sea, como que A intersección B intersección C es igual a A intersección entre paréntesis B intersección C. Digamos, es importante porque esta prácticamente es la propiedad asociativa, ¿no? Esta es la propiedad distributiva. Entonces, digamos, no hay mayor pérdida porque ustedes ya tienen, de alguna manera, o del colegio vienen con herramientas de alguna manera suficientes para poder interpretar por lo menos las reglas que se traen a colación en esta noche. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando de diferencia? Este es muy interesante, este ejercicio. ¿Cierto? Diferencia. Entonces, cuando yo hablo de A diferencia B, escúchenme bien. Cuando yo hablo de A diferencia B, son los elementos que pertenecen escúchenme bien, única y exclusivamente a A y no a B. ¿Cierto? Entonces, si yo digo A diferencia B,
¿Cuáles son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A y no a B? Pues, ¿quién? Ana, ¿cierto? Jaime, Juan y Pablo. Son los elementos que me pertenecen a ese conjunto, única y exclusivamente a ese conjunto. Pero si yo digo B diferencia A, ¿cuáles son los elementos que pertenecen única y exclusivamente al conjunto B? ¿Quiénes son? Pedro, Daniela, José y Fernando. Daniela, José y Fernando. Exacto, Daniela, José y Fernando. Pedro no, porque Pedro es común entre los dos conjuntos. ¿Listo? Entonces, básicamente, hablar de A diferencia B son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A. Y hablar B diferencia A son los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de diferencia simétrica, esto es bien interesante, pues, porque prácticamente es como tener lo siguiente. A diferencia B unido, ¿cierto? Con A, perdón, con B. Un momento acá. Unido con B diferencia A. Pues, ¿cuál es A diferencia B? Pues los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? Pues a A. ¿Y cuál es B diferencia A? Pues los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A B. Y si yo uno esas dos operaciones, entonces yo puedo decir que A diferencia B, perdón, sí, que A diferencia B unido con B diferencia A es igual a, ¿cierto? A diferencia simétrica B. La representación de la diferencia simétrica es un triángulo, ¿listo? Aprendámonos eso. Tenemos acá, diferencia simétrica. ¿Listo? Es un triángulo, un triángulo. A mí me representa la diferencia simétrica un triángulo. Un triángulo es la diferencia simétrica. Siempre se ha tenido una confusión con el triángulo porque siempre es, profe, ¿y qué representa el triángulo? Pues el triángulo representa lo que es la diferencia simétrica. ¿Listo? Que son los elementos de A diferencia B unido con B diferencia A. Y la última operación, que es una operación muy interesante, que es el complemento. En otras palabras, les voy a decir lo siguiente. El complemento de cada uno de los conjuntos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo acá, A se puede representar de la siguiente manera, como un A, puede ser como una comillita, o puede ser A con C, ¿cierto? Como está allí, A complemento. Pues son prácticamente los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal? Los estudiantes del pensamiento lógico y matemático, ¿cierto? Pero ¿quién es U en términos? ¿Cómo está representado este conjunto? ¿Cómo está determinado el conjunto universal? ¿Por extensión o por comprensión? A ver, ¿quién me dice? Por comprensión. Por comprensión. ¿Y acá cómo está determinado? Por extensión. Por extensión. Por extensión. Y si yo digo A complemento C y les estoy diciendo A complemento, son todos los elementos que le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto universal. ¿Y cuáles son los elementos de A? Ana, Pedro, Jaime, Juan y Pablo. ¿Cuáles son los elementos que le hacen falta para hacer el conjunto universal? Daniela. Daniela. Me faltaría lo del conjunto B menos Pedro.
Fernando. Pedro es como Fernando y y ya, ¿no? O sea, son los sí, eso elementos sería. Daniela, ¿cierto? José José, Fernando. y Fernando. Porque son los elementos que le hacen falta para hacer el conjunto universal. Y si yo les digo, B complemento, ¿cuál sería? Ana, Pedro, Jaime y Juan. pero ¿Será que Pedro, Pedro sí? No, Ana, Jaime, Juan y Pablo. Eso. Y Paulo. ¿Listo? Así se define el complemento de un conjunto, mis estimados estudiantes. Y de esta manera, digamos, hemos podido ver las operaciones fundamentales de la teoría de conjuntos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Les agradezco que me la manifiesten, por favor. Así es para que quede un conjunto universal. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, esa operación es, digamos, para hacer, digamos, aquí donde está A y U, o es para sacar el B. O sea, para coger para el conjunto universal. ¿Sí? No te entiendo la O pregunta. s- A ver, nuevamente. Bueno, lo que ella está preguntando es el complemento. Ah, no, pues el complemento siempre, o sea, siempre les he manifestado desde que comencé con la explicación de esta operación, y es que cuando yo digo a complemento de cualquier conjunto, pues son los elementos que le hacen falta a ese conjunto para hacer el conjunto universal. Y sabemos que el conjunto universal, ¿quién es? Ana, Pedro, Jaime, Juan, Pablo, Juana, Julián, Daniela, José, Fernando, María, Felipe. ¿Listo? Pero como nosotros hemos determinado acá, hemos trabajado solamente con estos, entonces, digamos, de alguna manera nos hemos plasmado solamente en estos tres que están acá. No hemos tenido en cuenta este conjunto que está acá, ¿cierto? Porque si fuese así, por ejemplo, el A complemento, ¿qué otros elementos si hubiésemos conseguido o hubiésemos considerado que el conjunto universal como tal hubiese sido ese que está acá sombreado aquí? ¿Qué otro elemento podríamos incluir con A complemento? Si A complemento, si A tiene a Ana, Pedro, Jaime, Juan y Pablo, ¿a quién deberíamos poner allí? Pues a Juana, Juana, Julián, a Juliana, José, Fernando, María, Felipe, ¿no es cierto? Y en B complemento, ¿cuál sería? Si tenemos que en B, Pedro, Daniela, José y Fernando, ¿cuáles serían los que debemos agregar allí? Ana, ¿cierto? ¿Quién más? Pedro ya está. Pablo, María, Jaime, ¿cierto? María, María. ¿Quién más? Felipe, Felipe, ¿cierto? ¿Quién Felipe. más? Julián, Pablo, ¿cierto? ¿Quién más? Juana. Juan, Julián, Julián. Julián, ¿Quién más? Juana José, José. y José. No, pero José ya está, mire, sí. en B, Ya está, ya está. ¿sí? Sí. Entonces los elementos que irían es Ana, Jaime, Juan, Pablo, Juana, Julián, María y Felipe. Si hubiésemos considerado el conjunto universal, este que está en la parte de arriba. ¿Comprendido hasta ahí, mi estimado estudiante? Correcto. Vale, muy bien. Con eso entonces, bueno, esas son las propiedades del complemento, ¿no? Si yo tengo A complemento del complemento de A, es A. Si tengo A unión complemento de A, es el conjunto universal. Si tengo A intersección complemento de A, es vacío. Si tengo el complemento del conjunto universal, pues es vacío, ¿no? Y el complemento de
el conjunto vacío, pues es el universal. Esas características o propiedades son bastante curiosas y especiales para lo que tiene que ver con el conjunto denominado como conjunto operación complemento. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta ahí, digamos, se puede de alguna manera generalizar de alguna forma la teoría que se necesita de manera muy sencilla para poder desarrollar parte y si no, toda la tarea 1. No obstante, yo digamos, les recomiendo que como somos estudiantes de universidad, ¿cierto? Pues los estudiantes de universidad y más ustedes sabiendo que escogieron estudiar dentro de la Universidad de la UNAD, pues desde luego tiene un modelo pedagógico autónomo. Entonces, ustedes deben apropiarse de esa teoría que les propone allí el curso. Entonces, deben leer, no solamente quedarse con lo de la explicación del docente. No obstante, también les aclaro que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, porque para eso yo estoy, ¿cierto? Para eso hemos creado los medios, ¿cierto? El correo institucional, el correo del campus, el foro, y pues digamos por Teams, que ha sido una herramienta potencial para podernos comunicar. Entonces voy a hablarles ahorita sobre los lineamientos de la tarea y vamos a tratar de hacer ejercicios en relación a los primeros 2 puntos de la tarea que concierne a la tarea número 1. Entonces, lo primero que hay que hacer, mis estimados estudiantes, es poner la letra. Siempre. Mejor dicho, mañana quiero ver ese foro con 180 mensajes, donde diga, tal estudiante escogió la letra tal para trabajar en los 4 ejercicios. ¿Listo? Luego entonces viene la elaboración del ejercicio número 1. Y me dicen allí que lo que tengo que hacer acá es que me dan, ¿cierto? Alguno de estos conjuntos y yo tengo que determinar qué por extensión y determinar la cardinalidad y la tipología de función, perdón, la tipología de conjunto. Entonces nos vamos aquí y comenzamos pues. Por ejemplo, este conjunto que está acá. A ver, me dice X tal que X pertenece a los naturales y X es un número primo y está el intervalo entre todos los X mayores e iguales a 2 y menores que 15. Normalmente yo siempre tomo como referencia una recta numérica, ¿cierto? Y pongo aquí el 0, ¿cierto? El 0. Y adicional a eso, voy evidenciando algo importante de este ejercicio. Y es que, primero que todo, estamos hablando de los números ¿qué? Naturales, ¿cierto? Y otra característica es que es un número primo. Ese número natural, además de que su conjunto universal es natural, pues un subconjunto o el conjunto que me parametriza este conjunto es que es un número primo y que está en el intervalo entre todos los X mayores e iguales a 2 y menores que 15. Entonces yo tomo acá y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, vamos a hacer acá un poquito más largo. 13, 14 y 15. Luego entonces comenzamos a mirar cuáles son los números primos. Entonces, por ejemplo, el 2, ¿cierto? Es 3. El 4. No, el 4 no es primo. Es el 5. El 7. ¿Qué otro es primo? El 7, el 10. El 10 no es primo. El 10 es compuesto. El 11. El 11. El 13. El 13. Y ya. El 15. Ya porque el 14 no es primo y el 15 no es primo, es compuesto. Entonces, ¿qué números encontramos? Entonces, por extensión podríamos decir que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y ¿qué? Y el 13, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad de A? ¿Cuál sería la cardinalidad de A? ¿Quién me dice? 6. Excelente. Muy bien. La cardinalidad de A es 6. Sí, 6. ¿Cuál sería la tipología de este conjunto? Finito. 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 Muy bien. Finito. Excelente. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Miren que acá ya me están parametrizando en otro conjunto universal, ¿no? ¿Estos qué son? Los enteros. Y me está diciendo que el número tiene que ser ¿qué? Par. Y que va entre todos los x mayores que menos 7 y menores que ¿quién? Que 0. Entonces aquí, vamos a ver, ponemos el 0 acá. Acá ponemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Pero, mire que acá me está diciendo mayor que y no mayor igual como estaba acá. ¿No? Porque son todos los x mayores iguales a 2. O sea que me incluye el 2. ¿Acá me incluye el 7? No. No. No me incluye el menos 7 porque me está diciendo todos los x mayores que 7. O sea, es una desigualdad estricta. Y además me está diciendo que son todos los x mayores que menos 7 y menores que 0. Entonces, y que son pares. ¿Qué números mayores que menos 7 y menores que 0 que sean pares? El menos 6, el menos 4, menos 2. y el menos 2. Menos 2. El 0 no podría entrar, aunque primero es una paradoja dentro de las matemáticas. Hay muchos matemáticos que dicen que el 0 es par, hay otros que no, ¿cierto? Pero además, para evitarnos eso, entonces el ejercicio está planificado para que no entre dentro del intervalo porque me están diciendo que son todos los x menores que 0, no menores iguales. Entonces no entraría. Entonces, ¿cuál sería su representación por extensión? El menos 6. ¿Quién otro? 6, Menos 5, 4 el 4, y menos 2, ¿cierto? el 2. Listo, excelente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería su cardinalidad? 3. 3, muy bien. ¿Y su tipología? Finito. Eso, finito, excelente, muy bien. Ahora, miremos este. A ver. Todos los x tal que x pertenecen a los naturales y x es un número par y x es mayor que 50. Entonces, a ver. Yo parto de 50, ¿cierto? Y entonces pares. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 64. 66. Y puedo seguir que no. Y 60. Infinito. Infinito. Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Que 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 y los que siga. Entonces, su representación en términos de extensión sería poner una cantidad determinada de números y 3 puntos suspensivos que me diga que sigue infinitamente. ¿Listo? O sea que su cardinalidad, ¿cuál sería? Infinita. Infinito. Exacto, muy bien. Porque no tiene y no se pueden ¿qué? Contar. O sea que su tipología sería ¿qué? Infinito. Infinito. Muy bien, conjunto infinito, excelente, muy bien. Ahora, miremos este. A ver, me dice, x tal que x pertenece a ¿qué? A los naturales, ¿cierto? Y x es un número impar. ¿Cuáles son los números impares? Los que no tienen mitad exacta, ¿no? Y son todos los x mayores que 0 y menores que ¿quién? Que 3. Entonces, vamos a ver. Este es el 0. Acá sería 1. Acá sería 2. Y acá el 3. Vamos 4 y 5. A ver. Pero me están diciendo que son todos los x mayores que 0. Pero no me está incluyendo el 0. Y me está diciendo todos los x menores que 3. Pero no me está incluyendo el 3. ¿Cierto? Entonces, además me están diciendo que son impares. ¿Cuál es el único número impar
que está entre 0 y 3? 3. 4. El 1. 1. El 2. No, ¿por qué el 2? Impar. Impar. ¿Listo? Impar. O sea que es 1. ¿Cuál es su cardinalidad? 1. 1. ¿Y cuál es su tipología? Unitario. Unitario. Excelente, excelente. Bueno, por ahí estoy viendo que la están cogiendo. Muy bien. Bueno, ahorita nos vamos con la elaboración del punto número 2. Recomendación nuevamente. Apropiarse de la teoría que se pone allí de manifiesto. Por favor, leer entre las páginas 6 y 29. ¿Listo? Y utilizar, digamos, todas las herramientas que se les suministran. Básicamente lo que me está diciendo aquí, esto es que me dan una expresión y a continuación encontrar los diagramas de Venn para el desarrollo. Me dan estos diagramas, como por ejemplo, a ver, Pepito Pérez escogió el ejercicio o la letra C. Entonces, en este caso, pues, va a trabajar con este ejercicio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Va a sombrear cada una de estas operaciones que están acá, ¿cierto? Las va a sombrear. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 operaciones. Después, ¿qué va a hacer? Determina por extensión, miras pues, por extensión, el conjunto obtenido a partir de las operaciones anteriores. Y luego de eso va a determinar ¿qué? La cardinalidad. Entonces vamos a ver cómo hacemos acá, pues. Primero que todo, define los nombres de los conjuntos diagramas de Venn. Entonces, en este paso, el estudiante debe dar el nombre a cada uno de los conjuntos. Entonces, aquí vamos, por ejemplo, el conjunto universal que le va a dar cualquier estudiante es estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías, Ingeniería. El subconjunto A, que pertenece al conjunto universal, estudiantes matriculados en cálculo integral. Conjunto B, estudiantes matriculados en lógica matemática. Conjunto C, estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica, ¿cierto? Álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y luego entonces me dice, con los datos dados en el diagrama de Venn escogidos, dar respuesta a cada una de las siguientes. Entonces, a ver, la operación B unión C. Si yo tengo 3 conjuntos, A, B y C, entonces si yo digo, los conjuntos están constituidos por, el conjunto A tiene 1, 6, 5 y 8. El conjunto B, 4, 6, 5 y 9. El conjunto C, 3, 9, 5 y 8. Y me dice B unión C. Lo que está sombreado allí es B unión C, ¿cierto? ¿Cómo es su representación por extensión? En este caso, 6, ¿cierto? 4, 5, 9, 8 y 3. ¿Cuál sería su cardinalidad de B unión C? ¿Quién me dice? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. ¿Comprendidos hasta ahí, mis estimados estudiantes? Ahora, miremos este. La operación A complemento. ¿Cómo es la connotación de A complemento? Los elementos que me hacen falta o le hacen falta al conjunto A para hacer el conjunto ¿qué? Universal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería por extensión su representación de A complemento por extensión? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? 3, 4, 9. 4 y 9. ¿cierto? 9. ¿Y cuál es su cardinalidad? 3. 3, muy bien. Ahora miremos acá. A intersección B. A intersección B es entre A y B, 6 y 5, ¿no es verdad? Entonces, A intersección B, ¿cuál es su representación por extensión? ¿Cómo sería? 6, ¿qué? 5 o 5,6. ¿Su cardinalidad cuál sería? 2. 2. 2. 2. Fácil, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. A ver, tenemos
4 operaciones. Entonces comenzamos. Volvemos acá y le damos el nombre. Estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático, periodo 16-2-2023. Estudiantes que asisten a la webconferencia del 14 de abril. Estudiantes que asisten al B-Learning el 10 de abril. Estudiantes que asistieron al CIPA el 7 de abril. Estos son los nombres, ¿no? Los subconjuntos. Entonces acá, a ver, vamos a comenzar con la operación. A ver, lo primero que hay que hacer es hacer por partes. Primero me están diciendo A unión C. Y A unión C es esto que está acá. Luego, ¿quién es B? Esto que está acá. Luego me dicen, ¿qué es lo que me dicen? ¿Qué era lo que me decían cuando yo tenía A diferencia B? Los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A A. Pero si yo tengo A unión C diferencia B, entonces son única y exclusivamente los elementos que pertenecen ¿a quién? A A unión C, ¿sí o no? Entonces, ¿cuáles son los únicos elementos que pertenecen única y exclusivamente a A unión C y no a B? ¿Quién me dice? 4 y 7. 2, 7, 5. 4 y 7. No, señora. Y 5. 1, 4 y 6. Porque son los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? A A unión C. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, a ver. A unión C menos B. ¿Cuál sería su representación por extensión? 1, 4 y 6. ¿Su cardinalidad cómo sería? 3. 3. 3. Muy bien. 3. Excelente, muy bien. A ver, vámonos con este pues. A diferencia simétrica B. A diferencia simétrica B. Los elementos que pertenecen única y exclusivamente a A unidos con los elementos que pertenecen única y exclusivamente a B. Y luego me dice únalo con C. ¿Pero quién es C? Pues el que está allí sombreado, ¿cierto? Y luego me dice, al unir todo eso, ¿cuál sería la respuesta? Pues lo que está acá, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo les digo a ustedes, su representación de A, diferencia simétrica B, unido con C, ¿cuál sería su extensión? ¿Quién me dice? 1, 1, 4, 6 4, y 3. 6, 6, 3, 5 3, 5, 7 y 5. y Esta 5. sería la que representación por extensión, ¿no es cierto? ¿Y la cardinalidad cuál sería? 6, 8. 7. ¿Así 6, cuántos? 8, 1, 7, 2, 3, 4, 5 y 6. 7. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? 5, 6, sí. Vale, muy bien. No hay problema. Vamos con esta, pues. ¿Quién es C? Por lo que está bien sombreado, ¿cierto? Luego me dice, la resta. ¿Quién es A? Pues lo que les puse allí de rojito. Luego me dice, a ver, ¿cuál es la diferencia entre C y A? Por los elementos que pertenecen única y exclusivamente ¿a quién? ¿A quién? Así. A C. Y luego me dice, a ver, aún me queda faltando. ¿Y cuál sería el C diferencia A complemento? Por los elementos que le hacen falta a C diferencia A para hacer el qué? ¿El conjunto qué? Para hacer el conjunto Universal. qué? Para hacer el conjunto universal. Entonces, C diferencia A complemento, ¿cuál sería su extensión? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería su 3. extensión? ¿Ah? 1, El 3. 2, 3, 4. ¿Y quién más? 7. 7. 7. Su cardinalidad.
5, 5. 4. 5, 5. Perdón, Cinco. 5. Listo, chicos. De esa manera, vamos a finalizar con este. Y si me dicen A unión C es este. ¿Y cuál es el complemento de A unión C? ¿Quién me dice? 1, 3. 2, 3. No, el complemento de A unión C. ¿Cuál es A unión C? 1, 2, 4, 7, 5 y 6. ¿Cuál es el complemento de A unión C? Pues 3. 3. ¿Cuál es el único que le hace 3. falta para completar el conjunto universal? El 3. El 3. O sea que su cardinalidad, su extensión, ¿cómo sería? 3, ¿no es cierto? 3. ¿Y su cardinalidad cuál sería? Unitario. Unitario. 1. Listo, chicos. De esa manera hemos dado conclusión a la elaboración de los primeros 2 puntos de la tarea concernientes a la tarea número 1 de pensamiento lógico y matemático en relación a lo que tiene que ver con teoría de conjuntos. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta al respecto, los estoy escuchando, y si no, pues digamos, esto pues queda como grabación, yo la descargo, al igual pues queda allí en Teams, ella se carga sola, pero yo lo subo al canal de YouTube que tengo yo personalmente, y les suministro esta grabación para que ustedes puedan verla con un mayor detenimiento, y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud al respecto, pues ya me lo harán saber. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, adelante. Profe, lo que pasa es que ingresé un poco tarde y estaba hablando sobre algo del foro en el campus virtual. Quisiera saber qué era. Lo que hacía referencia era que ustedes tienen que ingresar al foro y poner la letra que van a trabajar. Entonces, si no lo ha hecho, por favor, hágalo. Trate de que si ya un compañero ha puesto la letra con la que va a trabajar, no vaya a repetir la misma letra porque el trabajo queda anulado. ¿Listo? Buenas noches. Pero es respecto a los compañeros del grupo, ¿sí? No, Sí, sí, no el sí, sí, curso en claro. general. Ah, listo, vale, gracias. Sí, Ángela. Angélica. Buenas noches. Buenas noches, Angélica. Profe, yo tengo una duda. Es que en la primer taller que escogiera la letra, yo escogí la letra A, ¿cierto? Me dice un periodo académico de la UNA. ¿Es una en específico o todos los que hay durante un año? Todos los que hay durante un año. Ah, ok. Entonces, ¿Se por ejemplo, acuerda cuando hicimos un ejemplo, un color de la bandera de Colombia? sí, señor. Eso es. ¿Y qué pusimos? Amarillo, azul y rojo, ¿no? Sí, señor. Es decir, por ejemplo, es que cada periodo de la UNA está el 16.1, el 16.2, en sí, los 16, bueno, los que hay, pero como decía uno, pues yo me refería a que especificaran uno. Entonces, es decir, que cojo los que hay al año y hago el costo. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, les comento. Esto, pues acá está Claudia y Luis, no sé si levantaron la mano allí, pero pues. Sí, dale, Claudia. Tuve una duda al inicio, que es acerca de lo que acabó de hablar la compañera anterior de las letras, pero ya la resolví durante el transcurso de la clase. Vale, Claudia, muy bien. Bueno, gracias. ¿Vale? Buenas noches, estimado doctor. Hola Luis, cuéntame, ¿cómo estás? CIPAS que con el que resolvimos los ejercicios lo tenemos anexado a los documentos que usted nos colocó en el foro y en los correos. ¿Cómo así? No te entiendo. ¿Cómo? O sea, este CIPAS con el que hicimos los ejemplos y el que estuvimos revisando durante esta videollamada lo tenemos en los documentos que usted nos ha enviado en el foro y en los correos.
No, porque todavía no Para hacer el o sea, material. apenas estamos haciéndolo, entonces me toca que descargar, subirlo a la plataforma y ahí sí luego ya sin ningún problema yo lo puedo compartir por el foro o por correo electrónico o por Teams. ¿Listo? Sí, Vale, no hay listo. problema. Yo le hago llegar esa información a ustedes en la menor brevedad posible. Profe, asistencia debemos... Eso era lo que les iba a comentar, chicos. Resulta que todavía no se ha solucionado el tema de la asistencia para CIPAS. Entonces, pues, digamos que en definitiva, yo estaré compartiéndoles apenas tengamos la asistencia, pues igual aquí ya el mismo Teams me genera una asistencia, ¿listo? Entonces, apenas yo tenga la asistencia y la directriz por parte de la IASI, yo les hago llegar a ustedes la asistencia o en el próximo CIPAS, que puede ser dentro de 15 días, digamos, para solucionar ya lo que es los otros dos ejercicios, pues podríamos hacer el acercamiento, entonces yo les entregaría la asistencia para que ustedes lo diligencien, ¿vale? ¿Comprendidos ahí? Entonces... Sí, muchas Sí, gracias. señor. Vale, entonces que espero tengan una excelente noche, cuídense mucho y estamos en contacto, ¿vale? Una feliz noche para todos. Chao, chao. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente para todos. Igualmente para todos, gracias. Gracias. Una feliz noche. Gracias.